Oremos. Padre, yo te agradezco por este tema número 106. Gracias por revelarnos este tema 106 de tu palabra, Señor, que tú soplaste a más de 40 personas para que viniera a bendecirnos a nosotros. Espíritu Santo, muévete, pero furiosamente, amorosamente, para que pueda ser llena nuestra vida de revelación en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema se llama, es una pregunta el tema. ¿Y si para tu encomienda viniste? Ese es el tema. ¿Y si para tu encomienda viniste? Ok, ¿de dónde saqué este tema? Ya lo va a ver usted. Pero vamos a hoy a hablar sobre la palabra de Dios en Romanos 16, del 1 al 2. Hoy comenzamos el capítulo último de la epístola de Romanos y vamos a ver 2 versículos. Fíjese que en este capítulo sí que Pablo dijo, por si acaso las familias de la viña de Evanston necesitan nombres para ponerle a sus hijos, aquí les voy a dejar un montón de nombres, dijo. Una gran cantidad de nombres aquí en el capítulo 16 y comienza con una hermanita que se llama Febe, se llama ella. Con ella vamos a comenzar Romanos 16, 1 al 2, pero quiero que en este momento entremos leyendo Esther 4:14. Como contexto, precontexto, Mardoqueo está como primo y papá adoptivo de Esther, la cual llega a ser reina Esther, llega a casarse con el rey Asuero. Le dice lo siguiente, le contesta, porque están en una situación bien caótica en ese momento. Hay tantas malas noticias. Un cierto funcionario militar del rey Asuero, rey de Persia, está en este momento amenazando a todo el pueblo de Dios, a exterminarlo. Y están en un dime que te diré, el primo con la prima, el papá adoptivo con la hija adoptiva. En este momento está con un dime y te diré. Y viene en este versículo, le contesta Mardoqueo a Esther, porque Esther está asustada. Esther está tan asustada porque el amigo principal del rey está induciendo al rey que destruya al pueblo. Esther apenas se ha colado como una de las doncellas para llegar a ser reina. ¿Por qué? Porque la reina, la ex reina, cometió un grave error con el rey Asuero. Resulta que no obedeció a una indicación de un llamado que le hizo. Entonces, debido a eso, el rey decide destronarla como reina y queda soltero el rey Asuero. Y Esther es una de las doncellas, porque están escogiendo una de las reinas, nuevas reinas. Y Esther ya ha comenzado a ganar como Miss Universo, ¿verdad? Están compitiendo ahí, están haciendo la pasarela y todo, y ya Esther va ganando. Llega, gana al final, pero está en la disyuntiva de que Amán, ese gobernador militar, casi segundo después de Asuero, está tramando contra el pueblo de Dios y están a punto de exterminar al pueblo. Ya indujo al rey, ¿para qué? Para que el rey firmara un edicto para exterminar, para destruir, para matar, para asesinar al pueblo de Dios en Jerusalén. Está a punto de suceder eso. Resulta que cuando el pueblo de Israel fue exiliado, fue apresado y traído hacia Babilonia por Nabucodonosor, cuando Ciro de Persa entra,
permite que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén. Solamente regresa una parte. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén está toda destruida y prefieren quedarse en Persia algunos israelitas. Entre ellos está Mardoqueo y está Esther y algunos cuantos más. Y entre ellos están presenciando ese plan de Amán de exterminar a los que se dirigieron a Jerusalén. Y Esther ya está haciendo una influencia dentro del reino, pero ella está temblando, tiene miedo. Y le dice, yo no sé cómo hacer, qué hacer si resulta que yo apenas acabo de entrar al reinado. Y viene Mardoqueo y le responde de la siguiente manera en el 4:14 de Esther: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este?, le dijo Mardoqueo. De ahí yo saqué el tema para esta enseñanza. Y si para tu encomienda tú viniste a este lugar, ahí donde estás, y si por la encomienda que Dios, el Creador, te dio, te trasladó de tu país para aquí, para Chicago, y si fue que el Señor te movió de Colombia para acá con una misión X, y si fue por eso, que tú te moviste de Carolina del Sur para Chicago, ¿o será que fue por esto que hace años, según tú, planeaste, veniste de Guatemala para acá? Pero ¿no será que Dios fue el que tenía el plan? Porque tenía una encomienda para que tú cumplieras aquí. ¿Habías pensado tú alguna vez venirte de Iowa para Chicago? Indestructiblemente no. Pero ¿no será que para una encomienda específica el Señor te trajo para acá? Familia Cordero, ¿no será que para esta encomienda Dios te trajo del Salvador? Ese es el tema de hoy. Fíjate que a mí me impresiona cómo Dios a cada uno de los que trajo a la vida aquí en la tierra les dio una encomienda, porque todos sin excepción tenemos una encomienda, todos. Y ese va a ser el punto 1, todavía no lo vamos a poner, pero toda la creación tiene una encomienda. Y te voy a dar una mala noticia, porque esta es mala noticia, porque a mí me da tristeza, sinceramente. La mayoría no cumplen esa encomienda. Y aparentemente como que nadie va a decir nada, pero al final yo te voy a leer un versículo donde sí, Dios va a pedir cuentas a todos por esa encomienda. Todo el mundo está, nadie me dijo nada, a mí nadie me exige, más hoy en la pandemia, ¿quién me anda vigilando? Yo hago lo que quiero, nadie me está monitoreando. Agarrémosla al suave, dicen algunos. Comienzan a moverse por todos lados. Pero a mí me impresiona que en medio de la línea, sin que haya habido alguna obligación, hay personajes trascendentales de bendición para los que hoy estamos en el presente como iglesia. Por ejemplo, ¿a quiénes podríamos mencionar? Pues lógicamente Adán, pues fue el primer hombre, ¿no? Pero más adelante tú puedes comenzar a ver personajes que fueron trascendentales, como por ejemplo Noé. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Noé fue un personaje que no fue nada de lo común, ¿verdad? Tuvo una encomienda específica, y si él no la hubiera cumplido, ¿qué hubiera pasado? Pues como Mardoqueo dijo, si él no hubiera querido, hubiera Dios puesto a otra persona. Así de sencillo. Si tú no la cumples, Dios va a poner otra persona, y la otra persona es la que va a recibir la bendición. Así es, dice la palabra, y no es manipulación, es la palabra. Abraham fue una persona también trascendental, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Son personajes en la historia, pero trascendentales en las decisiones. Sara, lógicamente, su esposa. Jacob fue trascendental también.
Y usted dirá, ¿y por qué no mencionó Isaac? También Isaac, pero a mí me parece estos personajes como, yo estaba meditando en mi tiempo secreto, porque yo uso mi tiempo secreto para meditar y para conectar con lo que estoy preparando en la iglesia, fíjese usted. O sea, yo en mi tiempo secreto lo uso para preparar las prédicas también. O sea, yo estoy conectando todos los hábitos que estamos viendo los domingos dirigidos hacia lo que yo hago y también a mi vida, ¿verdad? También en mis relaciones. Y otra persona que para mí fue trascendental, vengo cronológicamente, ¿alguien me ayuda? ¿Quién usted después de Jacob piensa que fue trascendental? Chepito, ¿sí o no? Si Chepito no hubiera llegado a ser el segundo del faraón, José, Joseph, pues, Beca, Joseph, José, José, pero José, si José no hubiera tenido esa trayectoria, no hubieran sucedido las situaciones que pasaron. Otra persona que para mí fue trascendental, Jocabed. Si Jocabed no hubiera astutamente protegido a ese bebé, ¿quién hubiera libertado al pueblo de Egipto? Dígame usted. Luego viene Moisés. Moisés necesitaba un bordón y el bordón fue Aarón, ¿verdad? Aarón también fue trascendental porque Aarón era como la bocina de Moisés. Vamos cronológicamente, ¿quién más? Josué. Josué fue también impresionantemente detallista en los personajes trascendentales en nuestra vida. ¿Quién más? Caleb, su compañero. Fueron los dos únicos positivos, y no del coronavirus, sino que mentalmente positivos, pensando bien sobre que podían tomar la tierra prometida. Los otros 10 negativos, pero no de coronavirus, estaban más contagiados de miedo que nadie. ¿Quién más? Rahab. Rahab fue trascendental porque si no hubiera escondido a los espías que mandó Josué, después de que Josué fue espía con Caleb, después Josué mandó a otros espías, ¿verdad? Y fue tan trascendental Rahab que imagínense la fe que tuvo, llegó a ser una de las ¿qué? De los ancestros de Jesucristo, Rahab. ¿Con quién se casó Rahab? Ya me metí aquí en preguntas. Creo que Rahab se casó con Salmón. Y no estoy hablando de comida, ¿va? No. Se casó con Salmón. Y adivinen quién fue el hijo de Rahab. Rahab con Salmón. Vos nació. Imagínense cómo fue trascendental Rahab. Débora fue también trascendental porque el Barak le temblaban las piernas. No quería ir a pelear contra los cananeos. Y no me estoy refiriendo a Barack Obama, ¿no? A Barak, el de la Biblia, estoy refiriendo. Al Barak, el que fue a pelear contra Sisara. ¿Fíjense? Y si nos venimos más y más y más, podríamos amanecer y hacer una vigilia. Pero por ejemplo después viene Ruth, exactamente. La moabita, trascendental. Como que se puso de acuerdo con Rahab. ¿Por qué? Porque se casó con vos. No con vos, David, no, con vos. Se casó con vos. Vos, no vos. Vos. Y después, ¿quién fue otro trascendental? El bisnieto. ¿Quién fue el bisnieto de Ruth? David. Y después caigamos a Esther. Y miren, señores y señoras, Esther, trascendental, libró de destrucción al pueblo de Dios. Más adelante siguen otros personajes, pero yo quería llegar hasta ahí. Pero podríamos continuar, fíjese usted. Todos tenemos una encomienda, una gran encomienda. ¿Me permiten tomar agua?
Entonces, gracias. Gracias por la música. Que estoy un poquito afónico, me disculpan hoy por esta pausa. Ahí el comercial ahí de la coreografía que estaban haciendo acá. Aquí está, ustedes hubieran visto a David bailando aquí. Asombroso. Ok. Y nosotros podríamos proseguir por muchas, pero fíjense que podríamos hacer un grupo de mujeres acá que fueron trascendentales: Jocabed, Rahab, Débora, Ruth, Bexabé, Esther, María, y luego nos vamos a saltar a Febe, que es donde vamos a entrar. Quise hacer esta intro para caer directamente al versículo 1 de Romanos 16. Léale conmigo, por favor. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Cencrea, dice el versículo 1. Dice usted que Cencrea era un puerto, un pequeño pueblo en Corinto. Corinto actualmente es Grecia hoy, y todavía Corinto se llama ese lugar. Era una ciudad bien importante en la época del Imperio Romano. ¿Se acuerdan ustedes del tema que vimos sobre Nabucodonosor? De los imperios. ¿Se acuerda que Daniel profetizó los imperios gentiles que iban a dominar a los judíos? ¿Se acuerdan ustedes? Todo completamente profetizado en la palabra. Babilonia, luego Babilonia dijimos los medios y los persas, después dijimos los griegos y después los romanos. Y en este momento Roma está dominando a Grecia. Por eso Corinto depende de Roma. Es una de las ciudades más importantes para el imperio romano. Entonces Corinto, en este momento, habían deportado a todos los judíos de Roma. ¿Por qué? Porque estaban peleando demasiado. Cuando llegó el mensaje de la salvación de Jesucristo, los judíos comenzaron a pelear y a hacer revueltas solo porque querían obligar. Primero, unos judíos no estaban a favor de que Jesucristo fuese el rey de reyes y señor de señores, la salvación para todos, que predicaban algunos judíos y algunos gentiles. Entonces había tanto pleito que al final el Claudio, el emperador de ese tiempo de Roma, dijo: no, todos los judíos se me van fuera de acá, ya mucho relajo aquí, demasiados pleitos en las calles, discutiendo, se agarran a pedradas aquí. Dijo no, y los desterró, los echó. Entonces en Corinto llegaron muchos judíos huyendo. ¿Por qué? Fueron desterrados de Roma. Esa situación sucedió. Hablando de Grecia, Grecia era una ciudad que estaba bajo régimen de el Imperio de Roma. Y esta ciudad importante del Imperio de Roma era una encrucijada de comercio y de viajes. Era de diferentes salidas a diferentes ciudades. Había mucha inmoralidad en esa ciudad. Como imaginarnos hoy que Las Vegas, no sé, o imaginarnos lugares de depravación, de inmoralidad sexual, ¿verdad? De mucho relajo oscuro. Así era esta parte de Corinto. Imagínense ustedes en este momento Pablo guardando su pluma, y no una pluma de una gallina, no. Su pluma, o sea, con lo que escribía, su lapicero, pues, ¿verdad? Su bolígrafo. Pablo guarda su pluma y con la carta, la cual acabamos nosotros de terminar, la columna vertebral de Cristiano. No sé qué tan grueso era ese pergamino. Pablo viene y agarra la carta y dice: Febe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes tú encargarte de llevar esta carta a la iglesia de Roma? Le dice a Febe. Ahora la pregunta es: ¿quién era Febe? Para comenzar, el nombre Febe era un nombre que significaba brillante, radiante. Era otro nombre que le daban a la diosa Luna, fíjense, Artemis. La diosa Luna, que está identificada con la diosa romana de Diana, ¿se acuerdan ustedes? Probablemente Febe era una no judía, o sea, era una gentil. Y el nombre lo dice mucho porque ella estaba en una ciudad, lógicamente, bastante, el nombre la delataba ella como una gentil. Y aparte que ella había habitado muchos años en esa ciudad de Grecia. Ahora, cuando Pablo le encomienda a Febe que lleve esa carta de la columna vertebral del cristiano a la iglesia de Roma, ella
inmediatamente se pone a las órdenes de Pablo. Pero la pregunta es, ¿qué conexión había entre Pablo y Febe? Le cuento así rápidamente. Si nosotros revisamos por ahí por Hechos 18, usted se da cuenta que en el segundo viaje de Pablo, Pablo pasó por ese lugar, llegó a Corinto y se quedó un tiempo a vivir en Corinto y ahí plantó una iglesia, que es la iglesia de Cencrea, en ese puerto. Plantó esa iglesia y ahí seguramente Febe fue una de las que se convirtió a Jesucristo y llegó a ser una persona muy comprometida, creció en la palabra y se convirtió en diaconisa. ¿Qué es diaconisa? Diácono significa servidor, es como decir nosotros los voluntarios. Por ejemplo, David es un diácono, ¿verdad? Diácono, o sea, un servidor de Dios, un voluntario que sirve al Señor en diferentes funciones. Entonces ella era una diaconisa, una servidora, probablemente una predicadora, una persona encargada de atender a las viudas o diferentes necesidades de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo ya tenía una interacción con ella, la conocía, sabía que ella era confiable. Pero a mí me llama la atención cómo Febe acepta esa propuesta de Pablo, llevar la carta desde Corinto hasta Roma. Fíjese, usted dirá, pastor, ¿y por qué Pablo no se le ocurrió llevar la carta a él? Fíjese que yo le voy a decir algo, ahí tiene mucho que ver el Espíritu Santo. Pablo tenía una comunión con Dios. Pablo no hacía lo que su cerebro le decía. Él estaba obedientemente en intuición conectado con Dios, porque tenía una comunión con Dios, oraba, tenía su secreto, estaba en la palabra, meditaba, etcétera, etcétera, evangelizaba, daba de su profesión. La profesión de Pablo era que construía carpas, daba todo para Dios. Él tenía una comunión en estilo de vida con Dios y debido a eso, él podía dar en el blanco cuando tomaba una decisión, sin darle tanta vuelta, pues. ¿Por qué? Porque tenía una comunión. Y así debe ser nuestra vida, mi hermano. Si nosotros tenemos una comunión humildemente, nosotros vamos a tomar decisiones en el camino y van a ser las correctas, sin darle tanta vuelta. Vamos a preguntarle a Dios, nuestros hábitos van a estar conectados con todo lo que vamos haciendo. Por eso es que todo va pegando exactamente como Dios lo quiere. No nos estamos desviando del camino, pero todo nace en la comunión. Pablo decide enviar esa carta a través de Febe y él está con una cajita de ofrenda contando unas moneditas ahí, contándolas, porque él se va a encargar de ir a Jerusalén a dejar una ofrenda, como lo vimos el viernes pasado, ¿se acuerdan? Él va a llevar una ofrenda, va a enviar la carta por adelantado. Y Pablo no se imagina que va a ir preso, no sabe que lo van a golpear. Imagínense que a Pablo se le ocurre decir, no, esta carta me la llevo yo porque me la llevo yo. Le hubiera insistido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando uno insiste en algo, te deja que lo hagas, no te obliga. Y uno se va a destrompar ahí después viene sin dientes uno, ahí viene todo con chindondos, ahí todo golpeado, con el ojo en la mano, ¿verdad? Viene todo golpeado.